Costos logísticos de aprovisionamiento. Un productor quiere vender su materia prima a Maseca. Los datos de este caso son 3 trabajadores con un sueldo de 200 pesos diarios, cada uno con un 25% en prestaciones. 3 montacargas con un valor de 40,000 pesos cada uno y una depreciación del 25%. 5,000 costales con un costo unitario de 100 pesos y una vida útil de 3 años. El costo de financiamiento es del 1% mensual. Papelería y gastos de administración 10,000 pesos mensuales. Impuestos de 10% sobre el monto de compras. Merma compra al 1.25% y merma venta al 1%. La hoja de costos mensuales. La renta del almacén está en 20,000. Los sueldos. Para poder determinar los sueldos, hacemos esta operación. 3 por los 200 por 30 días, 18,000. Y para sacar el 25% en prestaciones, a los 18,000 le sacamos el 25%. El montacargas, multiplicamos 3 montacargas por 40,000 por el 25% entre 12, 2,500. En la costalería, para sacar el costo, los 500,000 pesos del valor de la costalería entre 36, porque dice que son vida útil de 3 años. El equipo de oficina tiene una depreciación del 10%, los 50,000 por el 10%, los gastos administrativos en 10,000, el costo de financiamiento es del 1%, la compra diaria es de 200 y el peso del bulto son 100 kilogramos y nos da un total de 20 toneladas. La merma compra está el 1.25%, que son 12.5 gramos. La merma venta son 10 gramos, que es el 1%. El costo del kilogramo de compra son 5 pesos y en toneladas son 5,000 pesos. El monto de impuestos es de 10% y promedio de toneladas compradas por día son 20 toneladas. El banco nos presta 110,000 pesos diarios durante 31 días del mes para hacer frente a nuestro compromiso de pago. Y aquí tenemos una estructura financiera inicial. En nuestro activo circulante tenemos que en caja tenemos 10,000, en bancos tenemos 100,000, en almacén 50,000, que son las 10 toneladas de la costalería, y la suma de nuestro activo circulante nos debe dar 160,000. En nuestro activo fijo tenemos maquinaria y equipo en 120,000, depreciación acumulada de maquinaria y equipo 5,000, mobiliario y equipo 500,000, depreciación acumulada de mobiliario y equipo 14,000, equipo de oficina 50,000, depreciación acumulada de equipo de oficina 5,000, y en la suma de nuestro activo fijo vamos a sumar los 120,000 más los 500,000 más los 50 menos las depreciaciones, que son los 5,000, los 14,000 y los 5,000. Quedaría entonces esto más el mobiliario más el equipo de oficina menos las depreciaciones, nos da un total de 646,000. En nuestro activo circulante tenemos la prima de seguros, que está en 40,000, y la amortización acumulada de prima de seguros en 2,000. Y aquí lo que vamos a hacer es restar y nos va a dar un 38,000. La suma total del activo nos debe dar 844,000. El activo circulante más el activo fijo más el activo diferido, 844,000. En nuestro pasivo circulante tenemos documentos por pagar en 20,000. La suma de nuestro pasivo circulante son 20,000.
La suma del pasivo, 20,000. En capital contable, tenemos que en el capital social tenemos 800,000. En la utilidad del 2014 había una cantidad de 24,000. La suma de nuestro capital contable nos da 824,000. Y sumando el capital nos da 824,000 en total. La suma de nuestro pasivo más nuestro capital será entonces los 20,000 más las 824,000. Y esto nos debe de quedar iguales. Y luego vamos a una tabla de operaciones. Y esto es de la costalería. Aquí tenemos las fechas, que son por 31 días. Se compran 20 toneladas diarias. Y aquí vienen los acumulados. La entrega del producto es un 15 de enero, 280 toneladas. La merma al comprador nos dice que un .25 de toneladas son las que salen mal. Entonces, nada más pagamos lo que sale bien. La merma al vendedor es del .20 toneladas. Y nuestra deuda por día son de 110,000. Entonces, en total tenemos 620 toneladas y 7.75 son nuestras mermas. Y la suma del pago al productor son 3,061,250 y el 6.20 toneladas que son la merma al vendedor. 6.20 toneladas. Y nuestro incremento de deuda aumentó a 3,410,000 pesos. Determinación del precio unitario. Nuestros costos fijos. Ya teníamos que la renta del local eran 20,000. Nuestra depreciación del equipo es de 2,500. La depreciación de la costalería es de 13,800.89. Sueldos y prestaciones 22,500. Los gastos administrativos 10,000. Depreciación de equipo de oficina 5,000. Y la amortización de la prima de seguros de 1,000. La suma de nuestros costos fijos nos da 74,888.89 de todo esto. Nuestros costos variables, el pago al productor son 3,061,250. Costo de financiamiento 30,612.5. Dijimos que el costo de financiamiento es del 1%, así que esto por el 1% nos da 30,612.5. Y dijimos que los impuestos eran del 10%. Entonces, a esto por el 10%. Y la suma de nuestro costo variable nos da 3,397,987.5. La suma de nuestro costo variable nos debe dar esta cantidad. Y nuestro costo variable por kilo, vamos a determinarlo. La base son 612.250 kilogramos. Eso lo determinamos en base a nuestra tabla, que son 620 toneladas menos los 100.75 toneladas que nos salieron de merma.
nos da esta cantidad. Entonces vamos a dividir esta cantidad. Para que nos dé esta cantidad vamos a dividir los 3.397.987.5 entre los 612.250 kilogramos, que nos va a dar 5.55. Esto entre 612.250, 5.55. Entonces nuestro costo total será de 3.472.876.39. Sumamos nuestros costos fijos más nuestros costos variables. Costos fijos más costos variables nos va a dar esta cantidad. El costo neto por kilogramo adquirido total del producto adquirido son los 612.250 kilogramos. Son 620 toneladas y 7.75 toneladas que salieron de merma. Nos queda un total de 612.250 kilogramos. El precio por kilogramo es de 5.67. Entonces, para determinar nuestro precio vamos a dividir nuestro costo total entre los 612.250 kilogramos y nos va a dar un precio de 5.67. Determinación del precio de venta. Queremos tener un margen de utilidad del 8%. Entonces dividimos, sacamos de esta cantidad el 8%. Entonces lo que vamos a hacer es 5.67 por el 8%. Tenemos un margen de utilidad de 45 centavos. El precio de venta más seca entonces va a ser de 6.13, que va a ser esto, nuestro precio por kilogramo más el 45 que queremos tener de ganancia, 6.13. Nuestra información contable entonces es: nuestros ingresos totales son de 3.750.706.5. Esto salió de multiplicar nuestros 612.250 kilogramos por el precio de venta, que se lo daremos a Maseca. Entonces nos queda 612.250 por 6.13, y esos son nuestros ingresos totales. Nuestros costos fijos, pues ya sabemos que son los 74.888.89, y nuestros costos variables, que son los 3.397.987.5. Y la utilidad de nuestra operación es de 277.830.11, y nuestra utilidad de operación sale de nuestros ingresos totales menos nuestros costos fijos menos nuestros costos variables. Nos da una utilidad de operación de 277.830.11. Nuestro margen de mermas es de 7.750 kilogramos, y
la merma al vendedor es de 6,200. Nos queda una diferencia de 1,550. Y entonces los 1,550 lo vamos a multiplicar por 6.13 y nos quedaría así: 1,550 por 6.13 nos da 9,495.46. Esas son mermas a favor. Y entonces nos queda una utilidad final de 287,325.57. Esto sale de sumar nuestra utilidad de operación más nuestras mermas a favor, y así es como quedan los 287,325.57. Y bueno, aquí tenemos un balance inicial. Para determinar este balance, o para haber sacado este balance general inicial, anteriormente aquí vimos una estructura financiera inicial, y en base a esto fue como se determina el balance inicial, el balance general inicial. Dice que en nuestro activo circulante nuestra caja tiene 10,000 pesos, en bancos son 100,000, en almacén 50,000 y en documentos por cobrar no tiene nada. La suma de nuestro activo circulante nos debe dar 160,000. Entonces sumamos nuestra caja más nuestros bancos más nuestro almacén, 160,000. En nuestro activo fijo tenemos maquinaria y equipo con un valor de 120,000. Su depreciación acumulada es de 5,000. Mobiliario y equipo por 500,000 pesos y su depreciación acumulada por 14,000. Equipo de oficina por 50,000 y depreciación acumulada del equipo de oficina por 5,000. Entonces la suma de nuestro activo fijo son 646,000, y vamos a determinarlo de la siguiente manera: 120,000 de nuestra maquinaria más nuestro mobiliario y equipo más nuestro equipo de oficina, y vamos a restar las depreciaciones. La depreciación acumulada de maquinaria y equipo menos la depreciación acumulada de mobiliario y equipo menos la depreciación acumulada del equipo de oficina. Nos dan 646,000. En nuestro activo diferido tenemos una prima de seguros por 40,000 y su amortización acumulada son por 2,000 pesos. La suma de nuestro activo diferido nos debe dar 38,000, que son la prima de seguros menos la amortización acumulada, 38,000. Y pues la suma de nuestro activo nos debe dar un total de 844,000. Entonces va a ser nuestro activo circulante más nuestro activo fijo más nuestro activo diferido, 844,000. En nuestro pasivo circulante tenemos documentos por cobrar por 20,000 pesos. Y la suma de nuestro pasivo circulante nos da 20,000. En pasivo fijo no tenemos nada. Entonces la suma de nuestro pasivo nos queda en 20,000. En capital contable nos dice que capital social teníamos 800,000 pesos. En 2014 tuvimos una utilidad de 24,000 pesos. Y la suma de nuestro capital contable nos da 824,000. Vamos a sumar nuestro capital social más nuestra utilidad en el 2014, nos da 824,000. La suma de nuestro pasivo más nuestro capital nos debe dar 844,000. Pasivo más nuestro capital contable, 844,000. Entonces vemos que aquí están nuestro activo con nuestro pasivo y el capital en un balance. Y bueno, aquí tenemos un análisis de las cuentas contables. Aquí son las cuentas, aquí el incremento, la disminución y lo que queda del saldo. En caja tenemos 10,000 pesos.
y en bancos 100,000. Y después tenemos un incremento de 3,410,000 pesos, que son nuestro incremento de deuda. Y nuestra disminución, los 20,000 corresponden a la renta del almacén, los 22,500 a los sueldos y prestaciones, los 10,000 a gastos de administración, los 3,061,250 al pago por producción, en los 30,612,50 corresponden al costo de financiamiento y los 306,125 a los impuestos. Y sumamos esto, nos debe dar los 3,510,000. Esto más esto, 3,510,000. Y la suma de todo esto nos debe de dar los 3,450,487,50. Esto más esto, más esto, más esto, más esto y esto. Nos dan 3,450,487,50. Y para saber nuestro saldo vamos a restar los 3,510,000 menos los 3,450,000. Entonces quedaría los 3,500,000 menos los 3,450,000 y nos da un saldo de 59,512,50. En nuestro almacén tenemos un incremento, teníamos ya 50,000 y incrementó 3,061,250, que son nuestros costos. Y entonces vamos a sumar esto y nos debe dar los 3,111,000. Esto más esto, 3,111,000. Y pues aquí no hubo un movimiento, se quedó fijo. Y vamos a restar esto menos esto y nos debe dar nuestro saldo de 50,000. En documentos por cobrar primeramente no teníamos nada, pero después se incrementó a 3,750,706,50, que fueron nuestros ingresos totales, y 9,495,46, que fueron nuestras mermas a favor. Entonces vamos a sumar esto más esto y nos da los 3,760,201,96. Y no tenemos ninguna disminución, así que este número se corre hacia acá, que sería nuestro saldo. En nuestra maquinaria y equipo teníamos ya 120,000. En nuestra depreciación acumulada de maquinaria y equipo primeramente teníamos 5,000 y aumentó 2,500. Entonces nuestra suma debería dar los 7,500. No hubo disminución, así que este número se corre. En el análisis de las cuentas seguimos con mobiliario y equipo. En incremento ya teníamos 500,000 y pues no hubo ningún movimiento y nuestro saldo se queda igual. En depreciación acumulada de mobiliario y equipo teníamos 14,000 y aumentó a 13,888,89, que es el valor de la costalería. Y entonces vamos a sumarlos. Y nos da los 27,888,89 y pues aquí este número se corre acá, que sería nuestro saldo. En equipo de oficina teníamos 50,000, no hubo ningún movimiento y se queda con el mismo saldo. En su depreciación acumulada de equipo de oficina teníamos una depreciación de 5,000 y se depreció otros 5,000 pesos más. Entonces la suma nos da
nuestros 10,000 pesos. Y pues nos queda como saldo 10,000 pesos. En primas de seguros teníamos 40,000 y nuestro saldo se queda igual. En amortización acumulada de la prima de seguros, primeramente teníamos 2,000 y se amortizó 1,000 pesos, y entonces la suma nos debe de dar los 3,000 pesos. Y nuestro saldo, ese sería nuestro saldo. En documentos por pagar teníamos 20,000. Entonces incrementó 3,410,000. Y entonces vamos a sumar nuestros 20,000 más los 3 millones. Y entonces quedará así. Esto más esto. Y nos debe dar los 3,430,000. Y nos quedan, este sería nuestro saldo. En capital social teníamos 800,000 y pues se queda con ese saldo. Y en la utilidad del 2014 con 24,000 y eso, el saldo se queda con 24,000. Y bueno, aquí tenemos un estado de resultados. En ventas nos dice que ventas tenemos 3,750,706 más nuestras mermas a favor por 9,495,46. Y entonces nuestras ventas va a ser la suma de ventas más mermas a favor, que nos dan los 3,760,201,96. En costo de ventas nos quedan 3,061,250. Entonces nuestra utilidad bruta sale de las ventas menos los costos de venta. Nos queda un total de 698,951,96. Gastos operativos. Tenemos gastos de ventas por 64,888,89. Gastos de administración por 10,000. Gastos financieros por 30,612,50. Y la suma de esto nos debe dar los 105,000. Gastos de venta más gastos de administración más gastos financieros, 105,501,39. Nuestra utilidad de operación sale de nuestra utilidad bruta menos nuestros gastos operativos. Nos dan los 593,450,57. En otros gastos y otros productos no tenemos nada, y entonces nos queda una utilidad neta antes de impuestos de 593,450,57. Impuestos nos dice que tenemos 306,125. Entonces nuestra utilidad neta después de impuestos sale de la utilidad neta antes de impuestos menos impuestos. Y nos quedan 287,325,57. Y aquí enseguida tenemos un estado de flujo de efectivo. Saldo inicial. Dice que en caja tenemos 10,000 pesos, en banco 100,000. Nuestro saldo inicial quedará como la suma de nuestras cajas más bancos. Nos da 110,000. En entradas tenemos un préstamo bancario por 3,410,000 y nos queda aquí lo mismo. En salidas tenemos la renta del local por 20,000 pesos, sueldos y prestaciones por 22,500, gastos administrativos por 10,000 pesos, pago a proveedores por 3,061,250 pesos, pago de intereses por 30,612,50 e impuestos por 306,125. La suma de todos estos nos debe dar nuestras salidas: la renta del local más nuestros sueldos y prestaciones, gastos administrativos, pago a proveedores, pago de intereses e impuestos. Nos dan una suma de 3,450,487,50. En nuestro saldo final nos quedan cajas por 10,000 y bancos disminuyó a 59,512,50
y la suma de estos dos nos debe dar los 69.000. 69.512.50. Bueno, aquí tenemos un balance general comparativo. Aquí tenemos nuestro saldo inicial y aquí tenemos nuestro saldo final, nuestra diferencia, el signo y si es un origen o una aplicación. Un origen es cualquier recurso que se adquiere y una aplicación es cuando aumenta mi activo porque gasto recursos. Entonces, en nuestro activo circulante tenemos que en caja como saldo inicial 10.000, como saldo final 10.000, no hay una diferencia. En bancos tengo 100.000 como saldo inicial, 59.512.50 como saldo final y la diferencia es nuestro saldo inicial menos nuestro saldo final. Y entonces en almacén tenemos 50.000 y saldo final 50.000, no hay una diferencia. En documentos por cobrar no tenemos saldo inicial. Como saldo final tenemos 3.760.201.96 y nuestra diferencia es de la misma. Aquí como estamos adquiriendo recursos, es un origen. Y aquí como mi activo está aumentando, es una aplicación. Entonces la suma de nuestro activo circulante es cajas más banco más documentos por cobrar y nos da 160.000. Y aquí vamos a sumar nuestro saldo final, los caja más bancos más almacén más documentos por cobrar y nos da un total de 3.879.714.46. Y aquí en la diferencia vamos a restar los 3.760.201.96 menos los 40.000. Entonces quedaría esto entonces quedaría esto menos esto, 3.719.714.46. En nuestro activo fijo tenemos maquinaria y equipo 120.000 como saldo inicial y su saldo final es del mismo, 120.000, no hay una diferencia. En depreciación acumulada de maquinaria y equipo tenemos 5.000 y su saldo final es 17.500. Vamos a sacar la diferencia de su saldo final menos su saldo inicial, nos da 2.500. Mobiliario y equipo tenemos 500.000 como saldo inicial, el saldo final 500.000, no hay una diferencia. Aquí en depreciación acumulada de mobiliario y equipo teníamos 14.000 y como saldo final tenemos 27.888.89. Entonces vamos a sacar nuestra diferencia y nos da 13.888.89. Ponemos un más y ponemos una O porque todos estos son orígenes. Entonces equipo de oficina 50.000, como saldo final 50.000, no hay movimiento y la diferencia se queda la misma. Depreciación acumulada de equipo de oficina 5.000 y como saldo final tenemos 10.000. La diferencia nos va a dar de 5.000. Entonces vamos a sumar aritméticamente, maquinaria y equipo más mobiliario y equipo más equipo de oficina menos depreciación acumulada de maquinaria y equipo menos depreciación acumulada de mobiliario y equipo menos depreciación de equipo de oficina.
nos da un total de 646,000. Y aquí hacemos lo mismo, sumamos nuestra maquinaria y equipo, más mobiliario y equipo, más equipo de oficina, menos depreciación acumulada de maquinaria y equipo, menos depreciación acumulada de mobiliario y equipo, menos depreciación acumulada de equipo de oficina, nos da un total de 624.611.11. Y sumamos después aquí, vamos a sumar nuestras diferencias. Esto, depreciación de maquinaria y equipo, más la de mobiliario y equipo, más la de equipo de oficina, y nos va a dar un total de 21.388.89. Y esto quedaría como la suma de nuestro activo. En nuestro activo diferido tenemos una prima de seguros por 40.000 como saldo inicial y el saldo final se queda el mismo, no hay una diferencia. En la amortización acumulada de prima de seguros tenemos 2.000 y su saldo final es de 3.000. Su diferencia es de 1.000 pesos. Sumamos el activo diferido. Vamos a la prima de seguros, vamos a restar las amortizaciones. Y aquí hacemos lo mismo. Nos quedan 37.000 y pues nuestra diferencia aquí es la misma. Entonces sumamos nuestro activo. Vamos a sumar el activo circulante más el activo fijo más el activo diferido. Nos va a dar un total de 844.000. Después vamos a sumar nuestro saldo final, activo circulante más activo fijo más activo diferido. Nos va a dar un total de 4.541.325.57. Y aquí en las diferencias vamos a restarle al activo circulante, le vamos a restar las amortizaciones, o bueno, las diferencias más bien, y nos va a dar un total de 3.697.325.57. Pasamos a nuestro activo circulante, tenemos como saldo inicial documentos por pagar por 20.000, saldo final por 3.430.000 y su diferencia es de 3.410.000. Sumamos nuestro activo circulante, pasivo circulante, perdón, y nos da 20.000. Como saldo final 3.430.000 y la diferencia son de 3.410.000 y son orígenes. No hay pasivo fijo. La suma de nuestro pasivo nos va a dar esto, lo mismo. En nuestro capital contable tenemos que en capital social como saldo inicial tenemos 800.000 y como saldo final es el mismo, no hay una diferencia, por lo tanto. En la utilidad del 2014 tenemos 24.000 y el saldo final es el mismo, no hay una diferencia. En la utilidad del 2015 no hay un saldo inicial, pero nuestro saldo final es de 287.325.57 y esa vendría siendo nuestra diferencia. La suma de nuestro capital contable es nuestro capital social más nuestra utilidad del 2014, nos dan 824.000. Aquí en saldo final vamos a sumar nuestro capital social más nuestra utilidad del 2014 y nuestra utilidad del 2015. Nos va a dar 1.111.325.57 y pues nuestra diferencia sería la misma. La suma del capital va a ser lo mismo, el saldo final también y nuestra diferencia también. Vamos a sumar nuestro pasivo más nuestro capital y quedaría entonces los 20.000 de nuestro pasivo más los 824.000 nos dan 844.000 como saldo inicial
El saldo final son los 3.430.000 más el 1.111.000 y nos da un total de 4.541.325.57. Y en nuestra diferencia la sumamos, los 3.410.000 más los 287.000. Nos va a dar un total de 3.697.325.57. Entonces, la suma de nuestro pasivo y nuestro capital, nos vamos a dar cuenta que todo esto está en completo balance con nuestro activo. Después nos vamos a una tabla de orígenes y aplicaciones. En bancos, todas las O las vamos a poner en nuestra tabla y las A las vamos a poner también. Entonces quedaría bancos con 40.487.50, la depreciación acumulada de maquinaria y equipo por 2.500, la depreciación acumulada de mobiliario y equipo por 13.888.89, depreciación acumulada de equipo de oficina por 5.000, la amortización acumulada de prima de seguros por 1.000, documentos por pagar de 3.410.000 y la utilidad en 2015 que son de 287.325.57. Bueno, la suma de todos esto nos debe de dar 3.760.201.96. Entonces queda bancos más la depreciación de maquinaria y equipo, la depreciación de mobiliario y equipo, la de amortización de depreciación de equipo de oficina, más la amortización de prima de seguros, más documentos por cobrar, más la utilidad en 2015. Les da un total de 3.760.201.96. Y en nuestras aplicaciones tenemos documentos por cobrar por 3.760.201.96. Y la suma de nuestras aplicaciones nos da lo mismo. Entonces está en balance también pues nuestros orígenes y nuestras aplicaciones.